Y en el programa del día de hoy, se ha rumoreado que la selección nacional va a sacar una nueva camiseta por los 100 años de la federación o por otra razón. ¿Es una buena idea? Boris Céspedes, suspendido 2 años el jugador boliviano, confirmado. Escuela de Nada es el nuevo patrocinador del Caracas Fútbol Club. Fondo Saudí y Fondo del Yerno de Trump, entre otros, compraron EA Sports, Electronic Arts. ¿Qué significa esto? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. Soy su anfitrión Antonio Quintero, especialista en Derecho Deportivo, y estoy acompañado el día de hoy por una gran serie de profesionales y además por ustedes, los verdaderos hinchas del fútbol, los que quieren saber más para conversar de lo que más nos gusta: las transferencias, el mercadeo, los traspasos, la gerencia deportiva, todo lo que tiene que ver con los casos legales directamente vinculados al deporte. Y por eso un equipo de profesionales me acompaña hoy en los estudios. Está Elena Mundaray, la dama del Derecho del Deporte. Hola a todos y gracias por acompañarnos en otro capítulo de El Precio del Deporte. También nos acompaña Andrés Moró, el pivote del mercadeo deportivo, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y también desde Montevideo, Uruguay, nos acompaña el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y bueno, por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, y ustedes los verdaderos hinchas del deporte. Pero bueno, comenzamos este programa, vamos a empezar a calentar motores y teniendo en cuenta eso, bueno, hubo una tremenda decisión de la FIFA entre esta semana y la pasada semana, donde Malasia estuvo involucrado. Malasia, Dios mío, la Federación de Malasia. ¿Por qué esto es tan interesante? Cuéntanos, Elena, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuánta sanción le aplicó la FIFA a jugadores y Federación de Malasia de fútbol? ¿Y por qué razón? Así es, la FIFA ha sancionado a la Federación de Malasia de Fútbol y a 7 jugadores, y esto por falsificación de documentos. Al parecer, de acuerdo a lo que publica la FIFA en su página web, hubo ciertos problemas allí con los criterios de convocatoria de estos jugadores y determinaron que finalmente había una falsificación de documentos, evidentemente incumpliendo las reglas de FIFA. Por esto, la consecuencia es una multa de 350.000 francos suizos a la federación. A los jugadores cada uno tendrá que pagar también una multa de 2.000 francos suizos. Y además, cada uno de estos jugadores ha sido suspendido. No podrán jugar fútbol durante un año. Esta decisión puede ser apelada aún. No ha salido la dispositiva, la parte completa, por así decirlo, de explicación de por qué pasó esto. Pero al menos ya la FIFA publicó que esto pasó, que pueden apelar, así que veremos cuál será el resultado. Así que todas esas personas en Latinoamérica que les gustan los deportes, cambiarle edad a los jugadores, cambiar documentos a los jugadores, y federaciones que a veces en algunos casos les gusta avalar este tipo de cuestiones. Creo que es evidente, todos saben quiénes fueron los últimos inculpados en este tema. Tengan cuidado porque está saliendo caro, muy caro. 7 jugadores suspendidos, 350.000 francos de multa. No es para todo el mundo. Muy bien, ahora vamos con notas un poquito más bonitas, y es que Brandon nos comenta que le hicieron mercado de emboscada a Ibai. Bueno, esto no es tan bonito realmente, ¿no? Pero le hicieron mercado de emboscada a Ibai. Brandon, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó. Una maravillosa jugada le hicieron a Ibai Llanos, que, si no lo saben, Ibai fundó un equipo llamado Ronin Fútbol Club que participa en la cuarta catalana, ¿no? Es una liga amateur, no se puede llamar profesional, creo todavía, pero el asunto es que no es un secreto para nadie el alcance que tiene Ibai. De paso, este equipo cuenta con la transmisión de Ibai en su canal de Twitch, y el alcance que tiene es mundial, es global. ¿Qué hizo una marca llamada Jumpers? Una marca que se dedica a crear snacks. Dijo, bueno,
ya que se le está prestando mucha atención a este equipo de fútbol de Ibai, yo voy a patrocinar a todos los equipos que jueguen en contra del equipo de Ibai, porque no es lo mismo patrocinar al club de Ibai, que debe salir bastante dinero, que patrocinar a los competidores rivales que capaz son unos clubes más modestos, con menos atención. Y ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que juegue un club contra el equipo de Ibai, la exposición de esa marca Jumpers, que está por todos lados, va a tener un alcance global como que si estuviese patrocinando al mismo equipo de Ibai. Así que a mí me parece una maravillosa jugada. Si tienen la oportunidad, entren a las redes sociales de esta marca Jumpers, porque llevan las redes de una forma muy, muy divertida. Hay un hombre que como que toma el papel del gerente de marketing o el dueño y se viste con trajes llamativos coloridos con forma de snacks. Y la forma en que narran la idea de patrocinar a los otros cuadros, a los otros clubes, es muy divertida. Así que me parece una increíble jugada. De hecho, me metí en las redes sociales de Ronin Football Club, el club de Ibai, y cuando veo el carrusel de fotos de los partidos, me llama muchísimo la atención que destaca el logo de Jumpers en los uniformes rivales, y a mí me parece una maravillosa jugada por parte de esta marca. Sí, además es una jugada muy legal, ¿sabes? Porque la marca, más allá de eso, está patrocinando equipos. O sea, aparece porque igual transmite los partidos en vivo y la marca, bueno, patrocinó a los otros. No está rompiendo ninguna cuestión. Simplemente le dio la vuelta al no pagar un patrocinio tan caro a Ibai como tal, ¿no? Qué positivo entonces lo que Ibai ha traído a esta categoría en la Real Federación de Fútbol Española con esa adquisición de ese Ronin Football Club. Está potenciando a los demás, así que es muy, muy positivo. Y siguiendo hablando de marketing, tenemos que el Betis, y también en España, hizo una jugada de branding, jugada de responsabilidad social, muy interesante, y Andrés nos trae este comentario en este momento. Jornada 7 de la Liga Española y el Betis decidió hacer una jugada maravillosa, con mucho corazón y dedicada a sus socios. ¿Y qué hizo? Llevó a los 11 socios de mayor antigüedad, sus socios de mayor edad, los llevó al terreno de juego para acompañar al equipo en la salida en la victoria 2-0 sobre los Osasuna, en una de las actividades más bonitas que puede hacer un club, porque mantiene y protege a su comunidad, le da muchísimo cariño, y no es la única actividad que hace el Betis, pero sí es sumamente interesante de ver y hacerle seguimiento a este club sevillano, de cómo funciona, de cómo se trata y de cómo protege a su comunidad, cómo echa para adelante, cómo mantiene a los suyos de una manera muy cariñosa. También hace, por ejemplo, el tema de cuando lanza los peluches en diciembre para llevarle a los niños a los hospitales. Creo que este es un club que hace las cosas de una manera diferente, que piensa mucho en su socio, que piensa mucho en su hincha, y esto hay que agradecérselo a este tipo de equipos, porque se toman de verdad la importancia que le deben de dar al aficionado, que es tu mayor valor y tu mayor activo. Muy lindo esta activación del Betis. Ya viene haciendo varias, y este reconocimiento a sus aficionados, visualización de sus aficionados y su forma de mostrar cariño. Yo creo que al final del día esta acción, por encima de todas, es mostrar cariño, que sí, que los valoramos, que los apreciamos, que los queremos y que nosotros somos ustedes. Ese es el mensaje que me deja el Betis a mí. Ya para finalizar este calentamiento de motores, bueno, hay que destacar que el presidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, John Coates, australiano, abogado, 75 años, renunció después de un mandato de 15 años esta semana por problemas de salud, ¿no? Él se va a dedicar a tratar su enfermedad, dice que ya no puede viajar tanto como antes, y bueno, estuvo como presidente desde el 2010 y estuvo también como miembro del ICAS desde su fundación en 1994. Recordemos que el ICAS es la institución que administra los fondos que luego se depositan al TAS, esto en virtud del caso Gundel, que criticó al TAS cómo estaba organizado, y entonces el TAS nace en el año 84, 10 años después sale esta decisión Gundel, el TAS se reestructura, y aquí es donde entra John Coates como miembro del ICAS, y luego en 2010 a presidir esta cuestión. John Coates también fue vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y fue presidente del Comité Olímpico Australiano desde 1990 hasta el año 2020. Hereda el Tribunal de Arbitraje Deportivo momentáneamente, de forma interina, Michael Leonard de Estados Unidos. Él también ha sido miembro del ICAS desde el año 94, es un atleta olímpico de balonmano, perteneció a un socio
fue socio de un bufete internacional. Y bueno, Lennart va a terminar este mandato hasta mayo del 2027, a menos que internamente en el TAS decidan cambiar y hacer la elección anticipada, ¿no? Es interesante porque el TAS venía funcionando de una manera. Veamos si un cambio de timón cambia algunas cosas, ¿no? Creo que es interesante para todos los abogados estar a la expectativa de si Lennart va a continuar siendo el presidente o no y qué cambios puede traer esta salida de John Coates. Habiendo dicho esto, vamos con los temas de la semana. Y con eso listo, pasamos al primer tema de la semana, y es que se rumoreó que la Selección Nacional de Fútbol va a tener nueva camiseta. El día de hoy Brandon nos tiene un poco sobre esto. La Vinotinto sacará una nueva camiseta para el año 2026. ¿Realmente vale la pena que Adidas saque una nueva versión para la camiseta de la Selección Nacional de Venezuela? Bueno, quédate que lo conversamos. Y es que hay rumores de que las camisetas para los equipos que clasificaron al Mundial del 2026 van a salir a la luz en noviembre. ¿Qué pasa cuando un equipo no clasifica al Mundial? ¿Realmente vale la pena hacer una actualización de equipación? ¿Forma parte de la agenda? Bueno, es algo que puede pasar. De hecho, hay antecedentes, ya lo voy a conversar más adelante, pero sí. El detalle es que Venezuela cuenta con una situación bastante particular. Estaba fuera de los planes. Venezuela no clasificó al Mundial, pero hay un evento muy particular que puede marcar un incentivo para sacar una nueva camiseta. ¿Cuál es este? Es que la Federación Venezolana de Fútbol está a punto de cumplir 100 años, el centenario. El guión era perfecto, cumplir 100 años por todo lo alto y clasificar al Mundial y estrenar una camiseta icónica, legendaria, para la primera participación de la Copa del Mundo de Venezuela. Pues esto no va a ser así. Entonces, a nivel de mercadeo, ¿realmente vale la pena sacar una nueva camiseta? ¿Cómo va a ser tomada? ¿Tendrá las repercusiones que tendría si Venezuela hubiese clasificado al Mundial? Evidentemente no. Pero en una opinión particular, ya lo voy a decir, yo creo que como todo en la vida, todo debe continuar. No porque no se clasificó al Mundial, no se va a seguir generando contenido, no se va a seguir generando cosas innovadoras, y hay que hacer lo que tenga que hacerla. Sobre todo porque la selección ahora tiene una tarea muy importante, que es volver a reavivar la llama, o por lo menos quitar esa sensación de duelo, de nostalgia o de tristeza que tenemos muchos fanáticos venezolanos por no haber clasificado al Mundial. Entonces, si me preguntas a mí, ¿vale la pena sacar una camiseta cuando no tienes una clasificación a un torneo importante o no vas a disputar partidos importantes o al menos competición oficial? Porque recordemos que la Vinotinto va a tener amistosos este año, y yo creo que sí. Sobre todo porque hay selecciones que también sacaron su indumentaria especial de los 100 años. Recordamos, ya hemos mencionado, tuvimos un episodio sobre las mejores camisetas del año, y una de ellas fue la de Colombia, que también hizo una camiseta de edición especial por los 100 años, muy bonita. Entonces yo creo que es una buena oportunidad que la camiseta sea una pieza para poder tratar de contentar otra vez al fanático de Venezuela. Tristemente no va a tener las mismas repercusiones, pero esta no es la primera vez que pasa, porque no sé si las personas que nos están viendo recuerdan, en el año 2010, año de Mundial de Sudáfrica, Venezuela sacó una camiseta que se podría llamar edición especial. Era un modelo bien bonito, vinotinto con gris, pero no sé si recuerdan que en la parte posterior de la camiseta, en el cuello, tenía un pequeño icono que hacía conmemoración al bicentenario de la independencia de Venezuela. Eso es como lo más allegado que hemos tenido a una edición especial. También se recuerda un modelo, uno de los favoritos de mucha gente de Adidas, que tenía como el logo de la federación no estampado, sino como de relieve, formaba parte de la textura de la camiseta. Y son camisas que son bien recibidas y recordadas a través de los años. Así que no va a tener la repercusión que tendría si se hubiese clasificado al Mundial, además de la exposición, la cantidad de ventas, pero yo creo que la situación lo amerita porque no todos los años se cumplen 100 años, así que yo creo que tendrían que ir por todo lo grande y agarrar esta oportunidad para tratar de enganchar otra vez al fanático venezolano. Que puede haber críticas, seguramente lo habrá, porque últimamente todo lo que publica las cuentas de la selección no tiene el mejor de los recibimientos, pero forma parte del disgusto y la tristeza del fanático en general, muchachos. A mí me parece, Brandito, que tú tienes razón. Esto hay una fecha que es celebrar los 100 años de la Federación, creada en 1925, luego de que
el fútbol y la organización del fútbol venezolano empezara en 1921-22 con el Tribunal del Fútbol y que esto evolucionara a convertirse en esta federación que en ese momento se llamaba distinto, es un buen momento. Las preguntas que yo me hago son varias. Primero, esto sale... la información y el rumor, creo que lo da el periodista Elías López. Sale justo en el momento, unos días después de haberse dado la eliminación, y al mismo tiempo también ocurre una filtración donde se dice que se va a construir un nuevo CENAR, Centro de Alto Rendimiento, en La Carlota para el fútbol venezolano. Mi primera impresión es que es la parte comunicativa. Empiezan a salir rumores positivos ante el gran problema y la gran eliminación que tuvimos recientemente. Es como, se notan como pañitos de agua caliente. Entonces eso me lleva a pensar y a preguntarme, ¿serán verdad o no serán verdad? Mi lógica es que sí es verdad y que debe venir una nueva camiseta. Yo no sé si por los 100 años, pero sí debe venir una nueva camiseta porque fíjate tú que ya había preparaciones esperando la clasificación al repechaje. Cuando nosotros vemos esos amistosos con Argentina y con Belice y luego otros 2 amistosos en noviembre, esos amistosos, haberlos cuadrado, era porque esperábamos ir al repechaje. Estábamos seguros de que íbamos al repechaje. Yo me imagino que la seguridad es tanta que también se habló con Grupo David, que es quien tiene la licencia de Adidas para varios países de Latinoamérica, y se había cuadrado una nueva camiseta como tal. Tal vez con la conmemoración de los 100 años, tal vez con la conmemoración de la clasificación. Hay varios indicios que me dicen que este rumor puede ser cierto a todas luces. Y luego paso al siguiente punto. Si se hubiera sabido que Venezuela no iba al repechaje, Adidas hubiera fabricado esta nueva camiseta para la selección. Si hubiera visto de la misma forma. Porque recordemos que el trato de la Federación Venezolana con Adidas, según lo que han dicho o se dijo en su momento en varios reportes, no era un patrocinio como tal. Era más como una alianza estratégica donde se explicaba que la Federación Venezolana de Fútbol le tenía que garantizar una cantidad de camisetas de venta a Adidas, y si no se llegaba a esa cantidad de ventas, entonces la federación tendría que cubrir el faltante, ¿no? Estas fueron varias informaciones publicadas en varios sitios. Recuerdo que una de las personas que publicó algo al respecto fue el periodista Esteban Rojas, exactamente. Y bueno, básicamente entonces pasamos a este segundo punto de ¿hace sentido o no hace sentido? Para ti hace sentido, Brandon. Yo les dejo esa pregunta a mis compañeros. ¿Para ustedes hace sentido? Tiene totalmente sentido cambiar de camiseta, sobre todo porque estás cambiando de ciclo, necesitas, estamos hablando de necesidades comerciales, de necesidades de marca, de branding, de hacer muchas cosas. La federación ahora se encuentra en un espacio del que no se quería encontrar, que fue con la eliminación a la Copa del Mundo. Se encuentra golpeada, se encuentra con una imagen muy negativa. De hecho, puse en Brand 24 este tipo de herramientas donde puedes buscar la medición y el sentiment y todo esto de cómo fue la marca, la evolución, y lo puse en el último mes, fue muy positiva. Hasta el 9 de septiembre, que cayó, por supuesto, se volvió totalmente negativa en las redes sociales, hasta que vuelve a salir otra vez con lo del técnico, que por ahí levantó un poco la cosa. Yo creo que esto te sirve como elemento de distracción, también te sirve como elemento comercial, te sirve para muchísimas cosas, y obviamente también las camisetas tienen un ciclo, las marcas también tienen un ciclo, un periodo que siempre duran. Cada vez se trata de vender más camisetas, y las selecciones todavía no tienen ese ritmo que tienen los clubes, pero yo creo que pronto lo van a tener, más temprano que tarde. Pero, por supuesto, ya todo el mundo quiere una imagen nueva, todo el mundo quiere sentirse identificado con alguno, y como pasar, es una especie de pasar la página, es una especie de un elemento de distractor, porque hay muchísimos problemas de fondo también en la federación que tienen que atender, pero la camiseta te aleja un poquito de la realidad, ¿no? Sin duda es un riesgo. Por una parte está el riesgo de sacar una nueva camiseta y que no tenga esa repercusión que debería tener, ¿no? Que es algo para alegrarse, para salir a comprarlo, tomando en cuenta el contexto que nos encontramos. Y por otra parte, que creo que es donde deberían arriesgarse, es sacar una camiseta. Estoy totalmente de acuerdo con Brandon de celebrar estos 100 años, que no pasen por debajo de la mesa. Ya pasó lo malo. En algún momento tenemos que también pasar la máquina con respecto a esto, y yo creo que estos movimientos son importantes para empezar otra vez de nuevo, una especie de borrón y cuenta nueva de, bueno, pasó lo malo, ahora ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar enfrescados en lo malo, ya estamos eliminados. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque viene un nuevo ciclo, va a venir un nuevo entrenador, va a venir nuevos partidos, va a venir una nueva camada también de jugadores en la selección, que ya se está viendo en la convocatoria para estos partidos amistosos. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Una de estas, sin duda para mí, que pudiera beneficiar
aunque se corre el riesgo, ¿no?, de críticas y demás, es sacar una nueva camiseta, conmemorar los 100 años de la federación, que no pasen por debajo de la mesa, es como lo ve Brandon, porque al principio yo estaba como que dudosa, si estos rumores son así, ¿qué tan positivo sería para la federación, para su imagen, para los jugadores tener una nueva camiseta? Me encontraba en esa parte, en ese lado de esta discusión, ¿no? Pero ahora como lo pone Brandon, como lo pone Andrés, como lo pone Antonio, me hacen ver como que, bueno, es un riesgo que pudiera valer la pena tomarlo, porque en algún momento se tiene que pasar la página. Y yo creo que estas iniciativas tienen que formar parte de ese paso de página para, bueno, construir ahora el futuro de lo que le espera a la federación. Sí, en algún momento se tiene que pasar la página, Elena, pero no todos pasamos la página al mismo momento. Y es ahí donde está el tema. La pregunta es, yo siento que todos estamos en unas fases de duelo, ¿no? Que buscan en internet, rabia, negación, todo esto. Y yo siento que hay muchísima gente, quizás porque son los que lo expresan más con muchísima rabia. Que siento que estos fanáticos duros con muchísima rabia, oye, no veo que vayan a aceptar la camiseta con tanta facilidad. Pero aquí hay otro ingrediente importante, que es donde me gustaría escuchar la opinión de Brandon. ¿Qué tan importante es que la camiseta sea bonita o fea, o que le parezca a la gente bonita o fea? Porque con este problema encima, si la camiseta es fea, el riesgo es muy grande, pero si la camiseta es bonita, tiene esos detalles que Brandon ha dicho que tuvo la Bicentenario, que explicó, etcétera, etcétera, quizás la cosa es distinta. ¿Cómo ves tú esos riesgos? ¿Qué tanto ves tú que puede impactar el diseño de la camiseta, Brandon? Es muy buena pregunta, Antonio, porque sí, no había pensado en ese escenario. ¿Qué pasa si la camiseta sale efectivamente y no gusta? Bueno, yo creo que ahí hay una mala decisión desde la elaboración y la toma de decisiones, ¿no? Uno pensaría que no debería pasar, que hay muchas personas trabajando de por medio como para asegurarse de que la selección va a ser algo que guste y que represente al venezolano. Así que es muy importante que no solamente sea bonita, sea estética, sino que logre dar con la persona que realmente le gusta vestir esos colores del vinotinto. Y Andrés dijo algo muy importante que creo que es importante resaltar, lo de pasar la página, ¿no? Y a mí me parece que sí sería una buena idea porque no sé si han visto las publicaciones de esta imagen es tan Juan Arango, esta imagen es tan Salomón Rondón. Bueno, esta camiseta, si hubiésemos clasificado al Mundial, hubiese sido reconocida como capaz la camiseta más histórica o la más importante en los últimos años. Pero no, lamentablemente el recuerdo que me trae a mí es el partido contra Canadá en la Copa América y ahora esta eliminatoria en la que estuvimos muy cerca. Así que es una bonita oportunidad para el departamento de mercadeo, que tanto se ha hablado de departamento de marketing de la selección, que es muy bueno, como para decir, bueno, sacudón y cuenta nueva. Nos sacamos la camiseta, renovamos piel y es una nueva oportunidad como para salir adelante. Una característica muy importante del venezolano, ¿no? Que se sabe levantar ante las adversidades. Así que si piensan en una buena campaña, tienen una buena toma de decisiones, que yo creo que eso ya se debe estar trabajando. Antonio lo mencionó al principio del segmento. Yo recuerdo cuando anunciaron la camiseta actual, dijeron que se estuvo trabajando por muchos meses, que mostraron varios modelos y luego se seleccionó la que finalmente terminó utilizando la selección. Entonces yo creo que ya hay una especie de modelo, hay ciertas ideas o bocetos para lo que podría ser la camiseta que iba a ser utilizada en el Mundial. Así que si se toman buenas decisiones, si utilizan elementos representativos del venezolano y se hace una buena elección de todo, yo creo que no hay forma de errar. Y si bien la gente está molesta, yo creo que el fanático de verdad, el que le duele la vinotinto y está en las buenas y en las malas, seguramente al principio la rechace, pero al final es la camiseta de su selección y por lo menos hablo en mi caso, a mí me gusta tenerlas todas y seguramente si es una camiseta icónica y edición especial, la gente va a querer tenerla de igual forma. Yo creo que te fuiste en el tiempo porque pensando en cómo funcionan estas empresas, de indumentarias, cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los lapsos. Para esto yo creo que ya todo esto está listo y que esa información se filtró simplemente para tener un elemento distractor un poco de una noticia positiva dentro del entorno tan negativo que había tras la eliminación. Esto toma muchísimos meses, no sé, desconozco cómo sea el proceso de creación
de este grupo de Adidas o la representación de Adidas con la Federación Venezolana de Fútbol. He escuchado y he leído sobre otros clubes y otras selecciones donde de verdad se sientan a planificar esto y se toman meses y meses de detalle en cada cosa de la camiseta. También puede pasar que Adidas simplemente te toma y te da un modelo, un template de esto que tiene acostumbrados y decirte, mira, esta es tu camiseta, ¿qué le quieres poner? ¿Qué colores? No sé qué, esto es lo que vamos a sacar, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto estaba listo, yo creo que esto ya venía para el año que viene. De hecho, ahora en noviembre entiendo que se publican las camisetas que van a utilizar la mayoría de los equipos, al menos Adidas siempre lo hace así, para el Mundial de Fútbol y después van a salir otras marcas en marzo, pero todo esto antes del Mundial y ahí viene la renovación de camisetas también para las selecciones que no van a los mundiales. Entonces, ya yo creo que todo esto está hecho y es cuestión de poco tiempo para que salga. Lo que hay que ver es la gran pregunta, ¿le gustará a la gente o no? ¿Sí o no? Y si no le gusta a la gente, esto va a ser un tiro en el pie porque va a ser otra noticia negativa para la federación. Totalmente, yo creo que esa es la gran pregunta, si la gente ya pasó el duelo o no y cómo va a recibir esta gente, las personas el lanzamiento de esta camiseta. Por supuesto, va a haber opiniones variadas, no tengan duda. Así que la pregunta es cómo va a reaccionar la mayoría. Porque hay personas que les va a gustar, hay personas que no les va a gustar. Yo, sinceramente, si tiene el logo actual, no me gusta nada con el logo actual de la federación. No me gustan las gorras con el logo actual. Me gustan las otras que dicen otras cuestiones pero todo lo que tiene el logo actual de la federación no me gusta para nada. Me parece representativo de otra cosa más allá del fútbol venezolano y a mí eso me fastidia. Otro punto importante que yo creo que no hemos dicho es que si bien es cierto que la selección masculina A de fútbol no clasificó al Mundial o no clasificó al repechaje, la selección femenina A sí se va a disputar un cupo ahora al Mundial de Fútbol Femenino. Así que es muy interesante que ellas para sus eliminatorias puedan utilizar esta camiseta. Y además de eso, también tenemos el Mundial Sub-17, que va a estar liderado por Vizcarrondo, que fue recientemente apuntado como director técnico interino para la sección A. Entonces, hay varias cosas interesantes. Por otro lado, tenemos un amistoso contra Argentina, que bueno, puede ser un poco duro. Entiendo que Vizcarrondo llevó unos jugadores muy jóvenes. No sé qué equipo va a presentar Argentina. Me da un poco de miedo ese partido, porque oye, pudiera ser otro golpe fuerte, ¿no? Pero es un partido en Estados Unidos de Venezuela contra Argentina, dos comunidades que están en Estados Unidos, una de ellas campeona del mundo, que tiene a uno de los mejores jugadores de la historia, y la otra, que bueno, que tiene esta emigración. Oye, puede ser un bombazo que para ese partido, yo no sé si se hará, ¿no? Pero para ese partido empiece la venta de camisetas también. Puede ser muy, muy interesante ese momento para sacarlo. Entonces, fíjense que no es un solo incentivo lo de los 100 años. También tenemos la selección femenina, sus eliminatorias, tenemos el Mundial Sub-17, tenemos los próximos amistosos. Puede funcionar, no estoy seguro de que vaya a funcionar. Vamos a ver cómo lo maneja el departamento de mercadeo de la federación, que hasta ahora han hecho un trabajo magnífico. Yo creo que nadie puede quejarse del departamento de mercadeo como tal. Justo eso iba a decir, Antonio, que si bien no creo que den los tiempos, porque el Mundial Sub-17 arranca a inicios de noviembre, el fútbol venezolano también tiene participación en otras categorías, y está la Sub-17 que clasificó al Mundial, está la categoría femenina, y no sería la primera vez, porque cuando salió el modelo actual de Adidas, recordemos que este uniforme lo utilizaron primero en las categorías juveniles. No recuerdo si fue en el Maurice Rebelo o en el Esperanzas de Tulum, pero ya ha pasado antes que los primeros en estrenar una equipación de la selección sean las categorías inferiores. Entonces sería un bonito detalle en caso de que esto ocurra, que se pueda estrenar en un Mundial Sub-17, ¿por qué no? Y como dije, no, la vida sigue, como dicen en el teatro, como que el show debe continuar. Yo creo que aquí también no nos podemos detener, más bien es un buen momento para arrancar de cero, como para hacer introspección y tratar de hacer las cosas nuevas. Y bueno, la parte estética y visual o gráfica también forma parte de eso. Las personas que tienen experiencia o nosotros que hemos trabajado también con instituciones deportivas sabemos que año a año debemos renovarnos, ¿no? Se renueva la línea gráfica manteniendo la esencia, eso sí. Pero yo creo que, y repito, es una bonita oportunidad para poder hacer las cosas diferentes, hacer como una renovación de imagen y una renovación de todo tipo para hacer las cosas de mejor manera y bien hechas. Seguramente estaremos contentos más adelante, esperemos que sí, una clasificación al siguiente mundial.
Muy bien. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que viene una nueva camiseta? ¿Creen estos rumores? Como nosotros nos parece que sí, pero ¿lo creen ustedes? ¿Qué esperan de la nueva camiseta? ¿Les gusta la idea de una nueva camiseta? ¿Todavía están pasando la rabia? Bueno, déjennos sus opiniones y su catarsis en los comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema de hoy, y es que por fin fue publicada la decisión de Boris Céspedes, jugador de la selección de Bolivia, por la infracción antidopaje cometida en el partido de Bolivia-Uruguay. Elena nos trae toda la información. Oficialmente, 2 años de suspensión para Boris Céspedes, jugador boliviano. Ya salió publicada la decisión de la FIFA, que fue dictada en agosto y fue publicada el 17 de septiembre de este año, en donde se deja ver ya de manera definitiva, con decisión formal, que el caso de Boris Céspedes conlleva una sanción de 2 años por el consumo de un diurético. Vamos a hablar un poquito, recordar primero que a Boris Céspedes se le hizo una toma de muestra antidopaje en un partido de eliminatorias luego de enfrentarse a Uruguay. Este resultado obtuvo un positivo en una sustancia prohibida, específicamente acetacelamida, que es un diurético y está catalogado en la lista de prohibiciones dentro de los diuréticos y agentes enmascarantes. ¿Por qué está prohibida esta sustancia? Bueno, porque al ser un diurético, tapa, enmascara unas sustancias que pudiera considerarse, tomaste este diurético para tapar otra sustancia prohibida. Y además, porque este tipo de sustancias, como la acetacelamida, hace que evidentemente al orinar más rápido se pueda también vaciar el sistema de ciertas sustancias. Por eso está prohibido. Esta fue la sustancia de Boris Céspedes. Su caso evidentemente lo llevó a la comisión disciplinaria de la FIFA porque se trató de una muestra tomada en una competición organizada por la FIFA, así que esta fue la encargada de determinar si había culpabilidad o no. Y en efecto dijeron que sí, 2 años de suspensión. Pero ¿qué pasó en todo este proceso? Porque hay varias cositas por allí que nos dejan ver qué fue lo que pasó en la realidad, o por lo menos qué fue lo que él intentó demostrar. Primero, basó su primera alegación, su primera defensa, diciendo que había unos errores en el formulario, que había unos errores con respecto a la hora, que el formulario decía una hora y él se había tomado la muestra otra hora, es decir, que no coincidían las horas a su parecer, y que además esos formularios no estaban firmados ni por él, ni por el oficial del control del dopaje, que habían ciertas irregularidades. FIFA le responde que todo estaba correcto, que de hecho si se metía en el ADAMS, que es el sistema en donde están resguardados todo este tipo de documentos, se podía notar que la zona horaria que ellos utilizaban es el GMT, es decir, una sola zona horaria en donde se establecía toda la cronología donde había llevado a cabo su proceso, que por eso no había ninguna falta. Y que además también allí estaba el documento original del control, del formulario, en donde se veía que todas las partes involucradas tenían que haberlo firmado. Así que esa no fue una opción de alegatos que le permitió la FIFA, porque todo estaba correcto. Él evidentemente estaba diciendo que, bueno, por estos errores, entonces tenían que considerarse que no había ninguna infracción antidopaje. Evidentemente FIFA le dijo que así no era. Pero luego de acusarlo formalmente de que había una infracción antidopaje, el jugador llevó su alegación, su defensa más formal, y dijo que efectivamente no dijo que no había la presencia de esa sustancia, sí la tenía en su organismo, pero que la tomó debido a malestares que estaba sintiendo cuando llegó a Bolivia por el mal de altura. Según con la decisión, el jugador alegó que tenía gastroenteritis, que tenía fatiga, que tenía pérdida del apetito, que tenía vómitos, que tenía diarrea, todo esto como consecuencia de la altitud en Bolivia, y que de hecho, según la decisión, había varios jugadores que se sentían de la misma manera. Él dice que el staff médico le dieron unas medicinas, unos medicamentos para sobrellevar esta situación, que de hecho en ese partido contra Uruguay no jugó por el mismo malestar, y efectivamente así fue, no jugó, pero de todas maneras le hicieron la prueba antidopaje porque salió sorteado para ese partido. Y bueno, salió positivo en este diurético, pero aquí el punto importante es que el jugador, de acuerdo con la FIFA, no pudo demostrar cómo esa sustancia llegó a su organismo. Y este es punto fundamental, básico, para un caso de dopaje. Si bien alegó que fue algo que le dio el staff médico, no pudo demostrar, no llevó ni siquiera el proceso al grupo médico, no llevó la supuesta sustancia que le inyectaron o que le dieron para tomar, para consumir, para contrarrestar estos elementos, no llevó casi pruebas. Y evidentemente, al no probar,
tus alegatos, entonces la FIFA no le pudo dar la razón. Hacen una evaluación de los demás argumentos y en definitiva dice, mira, son 2 años de suspensión por esta situación. ¿Qué les parece a ustedes esto? Porque ya venimos recordando, ¿no?, de varios programas tocando este tema justamente por lo trascendental que en un momento se puso por si salían jugadores dopados, además de Bolivia, para ver si eran descalificados o no. Este es el único caso que tenemos hasta el momento oficial, con decisión y todo, ya una suspensión definitiva de 2 años. Pero ¿qué les parece a ustedes este tema? Porque hemos hablado bastante sobre esto. Sí, lo primero es que hay que decir que todavía Boris Céspedes puede apelar, así que sería interesante conocer si apeló o no apeló. Podía apelar al TAS luego de 21 días de salir esta decisión. Esta decisión se publicó recientemente, pero en verdad fue emitida a comienzos de mes. Así que habría que ver si esta decisión fue apelada o no fue apelada como tal. Lo segundo que hay que decir es que quiero reafirmar eso que tú estás diciendo, Elena, de que no se probó nada. El jugador dijo que no solo a él, sino a él y a varios jugadores les dieron este medicamento para el mal de altura, etcétera, etcétera, lo cual me levanta muchísimas sospechas porque es la primera vez que tenemos la declaración de alguien hablando de que se está utilizando esta sustancia para mejorar el rendimiento. Y eso es lo que intenta prohibir el dopaje. ¿Qué sucede aquí? Que mejorar el rendimiento como tal, un diurético nunca lo hace. El diurético generalmente está prohibido porque enmascara otras sustancias prohibidas. Pero casualmente en este caso, porque Bolivia juega a más de 4.000 metros de altura, pudiera ser una mejora del rendimiento. Y normalmente las decisiones con diuréticos te llevan a sanciones de 3, 6 meses, máximo 1 año. En este caso son 2 años que le impusieron al jugador. 2 años, claro. Esto tiene más que ver con el tema probatorio, porque FIFA, número 1, no le cree que se lo dieron los médicos, no cree que se lo dieron en Bolivia, y no cree que se lo dieron tampoco en el momento que él dice que se lo dieron. Él dice que ese medicamento se lo dieron el 21 de marzo, y el partido fue el 25. Estamos hablando de que un diurético normalmente tiene un tiempo de duración en el organismo de 24 horas. ¿Cómo te consiguen un diurético que tomaste el 21 de marzo, el 25 después de un partido donde sudaste? Eso está como raro. Bueno, en este caso el jugador no participó en el partido, así que entiendo la situación. Por otro lado, también hay que observar, y este es un argumento que muchos periodistas bolivianos dieron, que Boris Céspedes, a pesar de que nació en Bolivia, es un jugador prácticamente que ha vivido casi toda su vida fuera de Bolivia. Él fue criado en Suiza, participa desde muy pequeño en fútbol suizo, de hecho es jugador de un equipo suizo y obviamente no está adaptado a jugar a 4.000 metros. Entonces hace sentido un poco la versión que dice el jugador, a pesar de que FIFA no la creyera. Porque FIFA lo que dice es, mira, tú para que te reduzcan la sanción, ¿ok?, tienes que demostrar cómo entró la sustancia a tu organismo, para demostrar que tu grado de responsabilidad es bajo. Tú tienes toda una historia aquí, diciendo que te la dio un médico, una cuestión, no me presentas al médico, no me presentas otros jugadores, no me presentas testimonio, no me presentas nada. ¿Cómo yo creo tu versión de que te la dio el médico o que te la dieron en la Federación de Bolivia? O que te la tomaste el 21 de marzo. ¿Cómo yo creo en eso si tú no me das pruebas? Si tú ni siquiera me dices qué medicamento tomaste. Tú dices que tomaste la sustancia, pero ni siquiera dices cuál es el medicamento que tomaste. Es sumamente extraño. Yo pienso también, y aquí voy a empezar a lanzar una pequeña bomba, pareciera que al jugador lo abandonaron desde la federación. Yo no sé si esto es verdad o no, porque el caso es delicado, porque Bolivia ha tenido problemas con este tema de la altura fuertemente. Hubo un momento donde la FIFA prohibió jugar en la altura y después desprohibió el jugar en la altura por allá por los años 2006, etc. Y ahora sale este dopaje en virtud de la altura. Supuestamente, esa es la declaración del jugador, que FIFA no creyó. Y además el jugador dice que habían otros jugadores a los que se les suministró esta sustancia. Esto es preocupante. Yo no sé si FIFA va a investigar más por una razón. Es difícil obtener pruebas en estos casos. ¿Y por qué es difícil obtener pruebas en estos casos? Porque los diuréticos salen a las 24 horas. Lo que significa que prueba científica no la vas a conseguir haciendo más muestras y más cuestiones. Entonces, FIFA hace una investigación y ¿cómo lo prueba? La única es que la selección de Bolivia y jugadores de Bolivia vayan y admitan y digan, no, sí, nosotros hicimos eso, que no tienen por qué hacerlo, porque nosotros no podemos decir que ellos son culpables. Esta es la declaración de alguien que no probó nada y que no tiene mucha validez, que digamos.
pero tendrían que salir gente interna de la Federación Boliviana a decirse eso mismo. Así que es muy difícil. Además, lo último que quiero complementar es que esta es una persona que salió positiva en un partido que ni siquiera jugó, para que Bolivia, y nuevamente llevamos como, no sé, 5 programas diciéndolo, y hay gente que ni siquiera nos escucha, simplemente va a comentar, para que Bolivia tenga alguna sanción grupal que ni siquiera podemos decir que va a ser quita de puntos o expulsión, aunque creo yo que la expulsión es la correcta, ni siquiera la quita de puntos, la expulsión propiamente. El código antidopaje de la FIFA que tienen que haber al menos 3 jugadores, y por ahora solo hay 1, no hay 3, se necesitan 2 más. Entonces, bueno, creo que este programa igual le mando saludos a Armando Naranjo, que ha hablado muchísimo de este tema, y creo que esta sentencia le da un apoyo a parte de sus argumentos. Se lo voy a mandar para que vea exactamente esta decisión como tal. Bueno, yo vengo con mi ronda de preguntas características en este momento. Sale la decisión de FIFA. FIFA le da una sanción de 2 años, la sanción es apelable, espectacular. Dan los tiempos para que el jugador pueda apelar, se lo digo sobre la base de la experiencia de ustedes en estos organismos internacionales. Si le va a dar tiempo a este jugador para que pueda jugar al menos el repechaje, o si le llega a dar tiempo a ustedes, que creen que puede hacer que posiblemente pueda jugar la Copa del Mundo en caso de que Bolivia se clasifique a la Copa, o simplemente nos estaríamos despidiendo de Boris Céspedes hasta nuevo aviso. Oye, qué buena pregunta, Andrés. Fíjate, los tiempos siempre es una pregunta que nos hace todo el mundo para que todos lo sepan. Uno no puede calcular los tiempos en base a los reglamentos del TAF fácilmente, porque estos procesos llevan más tiempo de lo que dice el reglamento siempre, ¿no? Pero fíjate tú, si el jugador apeló la decisión y el jugador consigue una medida cautelar, pudiera jugar sin que termine el juicio. Ese es el primer punto. El segundo punto, el jugador puede haber apelado y solicitar un juicio expedito. Y eso puede darse, y si el jugador logra demostrar y convencer a los árbitros, puede tener una decisión dentro de 1 mes, 2 meses. No tiene por qué pasar mucho tiempo. Si el jugador apeló, incluso no pidió la medida, no todo esto, pero puede pedir de repente que simplemente se saque la decisión dispositiva, es decir, que no se saque todo el razonamiento, sino que se saque la parte final para saber si puede jugar incluso el repechaje. Entonces, viendo todo esto, hay opciones. Que él las haya tomado o no, que su equipo legal las haya tomado o no las haya tomado, es otro tema común. Recordemos el caso de Paolo Guerrero, en donde él solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo para que le permitieran jugar. La medida cautelar le fue otorgada y pudo participar en partidos de la Copa del Mundo. Por eso es que estamos diciendo que hay opciones, no hay unos tiempos predeterminados que pudiéramos decirte si da tiempo o no da tiempo, pero hay opciones que puedan ejercerse para que pasen estas cuestiones. Sí, en ese caso recordemos que había salido el laudo del TAS, Paolo no había ganado el laudo, había perdido, había estado suspendido, y entonces apeló, intentó la anulación en el Tribunal Federal Suizo, y allí solicitó la medida cautelar, y la FIFA casualmente no se opuso a esa medida cautelar, lo que permitió que se le permitiera jugar el Mundial, y luego, bueno, se le condenó de igual forma. Yo lo que veo acá, y no sé si me equivoco, cuando Antonio dice que pareciera que la Federación de Bolivia le soltó la mano a Boris Céspedes, yo lo que veo acá es que en estos momentos Boris Céspedes se convierte en una amenaza para la selección de Bolivia y sus aspiraciones a clasificar al Mundial, porque en sus declaraciones dice: el medicamento me lo proporcionó parte del cuerpo médico de la selección, y no solamente soy yo, más compañeros están en la misma situación que yo. De ser confirmado ese argumento, la selección de Bolivia estaría cometiendo el dopaje sistémico, el dopaje colectivo, que sí sería la razón que muchas veces se ha explicado en este programa, que sería motivo de sanción. Entonces, a mí no me sorprende la posición que ha tomado la Federación de Bolivia sobre este jugador, porque este jugador en este momento, para salvarse así su situación personal y su carrera, está diciendo que no es su culpa, que es la Federación de Bolivia, y eso realmente podría ser una fuerte amenaza para las aspiraciones de Bolivia como selección. Puede ser, Brandon, pero estas cuestiones forman parte de la defensa del jugador. Otra cuestión es que haya en la realidad otros casos antidopaje por esta misma situación, por partidos de eliminatoria, y que tengan después una consecuencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, es parte de la defensa del jugador
Es lo que él expuso en su proceso. De hecho, él dice que fue justamente en esos días previos al llegar a Bolivia cuando se sintió mal con todos estos síntomas y que le fue aconsejado a otros jugadores, de acuerdo a la declaración que él dio, de utilizar el mismo medicamento. El detalle está en que ni siquiera llegó al proceso ese medicamento o una caja de una medicina donde se incluyera la sustancia. Entonces, esa fue la cuestión que pasó aquí, que por falta probatoria, bueno, sigue entonces la suspensión de 2 años. Esto me hace recordar, no sé si también ustedes lo recuerden, el caso de Jannik Sinner, que también lo hablamos acá, en donde él salió positivo en una sustancia prohibida, pero porque su kinesiólogo o alguien también del staff médico tenía una sustancia prohibida en sus manos, supuestamente por una cortadura que se hizo, le dieron este medicamento, tenía una sustancia prohibida, y luego le hizo un masaje a Jannik en las piernas, que era lo acostumbrado a hacerle por las cuestiones que él necesita. Él pudo demostrar todo esto, que el doctor sí había usado esa sustancia prohibida, que sí la necesitaba, llevó al doctor al proceso, llevó científicos que demostraron que sí pudo cometerse esta infracción, pudo obtener este resultado positivo por esa sustancia, por el traspaso de esa sustancia del médico a su piel. Entonces, al demostrar todo esto, me acuerdo que este proceso ante la ITA le creyeron. Y mira, sí, efectivamente, trajiste todas las pruebas para demostrar tu versión, entonces sí, efectivamente no tienes ninguna sanción. Lo dejaron sin sanción. Claro, después acordó con la Agencia Mundial Antidopaje, que apelaron este caso, para una suspensión allí de 3 meses, porque bueno, la AMA no estaba de acuerdo con su versión, y para no apelar y llevar un caso más extremo, entonces acordaron una sanción. Pero en una primera instancia le creyeron toda esta versión, que es algo parecido. Más o menos, porque se trata de igual manera, que no fue algo que él tomó intencionalmente, sino que un médico del staff de personas que lo cuidan a él le suministró esta sustancia de una manera diferente, ¿no? En el caso de Jannik Sinner, porque le hicieron un masaje, en el caso de Céspedes, porque se lo dio su staff médico. Pero nada de esto lo probó, y por eso es que entonces conlleva a una suspensión de 2 años. Sí, yo quiero agregar una cosita más, que es que las sustancias prohibidas se dividen en varias categorías, pero principalmente en 2 grupos: las sustancias específicas y las no específicas. Las sustancias específicas, cuando te las encuentran en el organismo, se presume que hubo negligencia, que te las tomaste sin querer queriendo, vamos a decirlo así, como dice el chavo. Ahora bien, mientras que las sustancias no específicas se presume que te las tomaste con el fin de doparte y con el fin de hacer trampa. Es decir, por ejemplo, un esteroide anabolizante te lo tomas generalmente para crecimiento de masa muscular. EPO te lo tomas normalmente para mejorar el oxígeno en la sangre y el oxígeno que llega a tus músculos. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que sucede es que esas sustancias ya presumimos de que tú estás queriendo hacer trampa. Ergo, la sanción es 4 años. En este caso, la sustancia que él toma es un diurético, que en principio no mejora el rendimiento. Pero bueno, a 4.000 metros hay que ver si mejora o no mejora el rendimiento, ¿no? Y luego de eso, hay que decir que la FIFA no cree que lo hizo para hacer trampa, porque la FIFA justamente, la decisión tiene una parte donde dice, bueno, FIFA se presenta aquí para ver si este jugador lo hizo, a ver si la sanción sube de 2 a 4 años, pero FIFA tampoco presenta pruebas de que este jugador tenía la intención de hacer trampa. Y al no presentar las pruebas, se entiende que esto fue una negligencia del jugador. Esa es básicamente la situación en la que estamos. Para hacer un resumen rápido de algunas preguntas clave. ¿Este caso va a hacer que saquen a Bolivia del repechaje al Mundial? No, no lo va a hacer. ¿Es posible que este caso inicie investigaciones? Es lo que yo creo que debería pasar, pero no creo que va a pasar. ¿Por qué no crees que va a pasar? Porque no se pueden recoger las pruebas con facilidad, a menos que haya personas que entreguen las pruebas o entreguen testimonios como tal. Cuarto, ¿las declaraciones de este jugador deben tomarse como realidad? No. El jugador llevó su caso de una manera muy, muy mala y sus declaraciones fueron muy, muy malas. ¿Qué credibilidad tienen? Poca credibilidad, pero habría que más o menos observar. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, no vemos posible, al menos yo, ya te voy a hacer la palabra, Elena, yo al menos no veo posible de que Bolivia salga del repechaje. Sí, tampoco lo veo posible, no solamente porque bueno, que hay condiciones no necesarias para que en todo caso, para que la FIFA le abra un procedimiento a Bolivia, oye, esas condiciones hasta a este momento no están. Recordemos que este es solamente un caso ya confirmado con una decisión al menos de FIFA en primera instancia de un positivo, de una infracción a las normas antidopaje. Para abrir un procedimiento contra Bolivia como tal, contra la federación, se necesitan 2 jugadores más, cosa que en el momento no
tenemos, no hay, porque sabemos que van a salir los comentarios de, bueno, vieron que sí hicieron trampa, vieron que sí salió un positivo, sí, es uno, de un solo jugador, ya tiene su decisión, pero esto no tiene otro impacto por el momento dentro de la federación. Esto es simplemente un jugador con una sanción que deberá cumplir o deberá apelar en todo caso si quiere apelarla, si puede, pero no afecta hasta el momento a la selección de Bolivia. Y a este jugador, además hay que decirlo, para aquellas personas que nos dejan comentarios y no ven el video, solo se quedan con la tapa del video, este jugador siempre hemos mencionado de que estaba en un proceso antidopaje de hace muchos meses. Así que es el único que hemos dicho que está y que el problema es que no sabemos si hay 2 más en eliminatorias. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión? ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó? ¿Le creen la versión al jugador? ¿No le creen la versión al jugador? Bueno, déjennos sus opiniones y su catarsis aquí abajo en los comentarios. Y en el siguiente tema del día de hoy tenemos que recientemente fue anunciado un patrocinio un poco bizarro, pero interesante. Escuela de Nada, un podcast patrocinando al Caracas Fútbol Club. Esta es la historia que nos trae Andrés el día de hoy. Escuela de Nada en colaboración con el Caracas Fútbol Club. ¿De qué me estás hablando, hermano? Quédate para que hablemos un poco sobre una de las activaciones y una de las actividades de mercadeos más curiosas que han existido, al menos en los últimos años, en el fútbol venezolano. Comenzamos con una noticia que cayó como una bomba el 1 de octubre de 2025 y es que a través de las redes sociales salió una insólita alianza, un convenio muy particular que generó muchísimas conversaciones, hasta por ejemplo en la red social X hubo más de 20.000 tweets en pocas horas apenas estaba lanzando esto, según Grok. Le pedí una medición de cómo iba la cosa y me dijo que había más de 20.000 tweets, que iba a ser tendencia. De verdad que fue una bomba lo que cayó el anuncio de el podcast Escuela de Nada, un podcast de venezolanos realizado en México, uno de los podcasts más populares, cuidado, y si no es el más popular de nuestro país, que tiene muchísimo alcance para los venezolanos que están afuera, que viven en el exterior, y con Caracas Fútbol Club, una de las marcas deportivas más ganadoras del deporte venezolano, el club con más títulos actualmente en el fútbol nacional y una de las marcas más grandes del país en el balompié. Entonces me llamó muchísimo la atención y quiero preguntarte a ti, tú que me estás viendo, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te hace pensar si esto es bueno, si esto es malo? Por favor, déjame tu comentario en la caja para nosotros conversar contigo y para ver simplemente qué te parece. A mí me pareció simplemente fascinante, interesante, y creo que abre una puerta, un mar de oportunidades de partir de ahora si se hacen las cosas bien de ahora en adelante. Pero yo le quiero preguntar primero a mis compañeros, ¿qué fue la primera reacción que vieron cuando salió esta noticia en las redes sociales? Extraño, pero a la vez interesante. Me tiene intrigada este tema y cómo se va a desarrollar esta alianza o este patrocinio que hay entre estas dos marcas. Pero, oye, de verdad que me quedo con esa palabra, interesante. Veamos qué sale. Innovador e inesperado. Recuerdo que cuando me enteré de la noticia es porque ustedes, muchachos, estaban hablando de eso y yo no sabía qué pasaba. Yo decía Escuela de Nada, Caracas Fútbol Club, y me tuve que meter en Instagram y ver qué estaba pasando, pero no me lo esperaba. Si bien he visto muchos acercamientos entre, por lo menos, Cris Andrade, que es fanático del Caracas Fútbol Club, y la institución, no me esperaba que pudiera pasar algo así, pero en efecto me gustó mucho la iniciativa. Juventud y diáspora. Para mí lo primero que dije es, el Caracas Fútbol Club quiere llegar a la juventud y quiere llegarle a la diáspora. Eso es lo que me vino a la cabeza. Oye, a mí me pareció interesantísimo porque ha sido una de las colaboraciones más insólitas que he visto en este fútbol nacional, que puede ser pionera quizás, que da un golpe sobre la mesa y que se puso a pensar a ambas marcas fuera de la caja. Y esto me pareció muy atractivo porque tienen ambos intereses, por supuesto, como marcas, pero me pareció una movida totalmente inusual y eso fue lo que llamó a propios extraños y generó la conversación en las redes sociales. Y, por supuesto, hay muchos detractores, por supuesto, gente de otros clubes que posiblemente son fans o eran fans de Escuela de Nada hasta ahora, otros que simplemente lo apoyan y dicen, wow, qué increíble, mucha gente del Caracas siendo feliz, por supuesto, y otra gente que dice, wow, yo no me interesa el fútbol venezolano, pero bueno, ahora le voy a poner un ojo, o ahora voy a ver qué están haciendo porque me llamó muchísimo la atención esto que está pasando. Entonces, esto que sea pionero, que sea particular, me parece que puede ser una bandera y una puerta de entrada a muchísimas cosas que puedan pasar en el fútbol venezolano de ahora en adelante y en el deporte venezolano en general, porque creo que si empezamos a ver que hay maneras distintas de mercadearnos que no son las tradicionales y que efectivamente son eficaces,
pues simplemente esto va a abrir un mundo de posibilidades a aquellas personas, a aquellas marcas, a aquellos clubes que de verdad crean que es importante hacer un buen presupuesto para el departamento de mercadeo para ver cómo conectar. Yo creo que esto ha sido una de las maneras más increíbles que puede pensar un equipo deportivo para conectar con la gente, sobre todo que está afuera, ya que el público de Escuela de Nada es muchísima gente que está afuera, aunque tiene un fanbase aquí muy grande. Por supuesto, ellos hablan muchísimo más, creo que entre sus temas y entre muchas de las cosas de que ellos hablan a diario, son más como para el venezolano que vive afuera, y creo que hacen más clic con eso. Y bueno, qué mejor manera de capitalizar un mercado hasta más pudiente que el venezolano que está afuera, y por supuesto atraer muchísimas cosas interesantes. ¿Qué otras cosas veo yo? Veo 3 ítems aquí que me pareció súper necesario. El primero es el storytelling del fútbol venezolano. El fútbol venezolano no tiene un storytelling atractivo, al menos en su mayoría, y que ahora vengan unas personas que tienen una forma de hablar, que tienen un tono totalmente disruptivo, que tienen una forma de ser irreverentes, que te vengan a contar otra historia vinculada al deporte o que se entrelacen esas historias, me parece súper fascinante. Aquí la mayoría de los clubes no conectan por muchísimas razones, pero una de ellas es porque no se les dirigen, no se les conecta de una manera que tú dices, ¿cómo le hablo? No sabes ni a quién le hablas. Ya tú sabes, aquí por ejemplo, estos 3 son caraqueños, es un producto muy caraqueño para un club de Caracas, y simplemente tú dices, wow, ok, vamos a ver cómo sale esto, pero creo que le da también, el segundo ítem es un aire de modernización al fútbol nacional, al menos en este tipo de área, en este tipo de trabajo, porque no se ve con frecuencia. De hecho, yo no recuerdo algo así tan disruptivo, de verdad no lo recuerdo. Discúlpenme otros clubes si se me están pasando ahora algunas cosas, pero creo que esto fue un golpe sobre la mesa muy duro y muy interesante. Y finalmente el tercer ítem que yo veo, creo que esto puede ser un efecto dominó para los otros equipos, los otros deportes, para decir, mira, hay que pensar en cosas distintas porque la gente no está consumiendo lo mismo que antes, las audiencias nuevas tienen unas formas particulares de hablar, de expresarse, y que no tienen que complementarse cosas que sean esencialmente básicas como estén relacionadas. Un podcast con un equipo de fútbol. La pregunta es, ¿y por qué no? Eso es lo que yo quiero dejarles hoy a ustedes para que lo piensen un poco. Sí, Andrés, a mí lo que me parece novedoso de esto es que estamos hablando de que el patrocinante viene de un medio no tradicional, ¿no? Se abre esa puerta finalmente, se rompe esa ventana, y muy favorable para ambas partes. Mira, el Caracas Fútbol Club, uno de los equipos con más seguidores en redes sociales, en Instagram, tiene 261.000. Escuela de Nada tiene 902.000 seguidores, y eso sin contar los suscriptores en YouTube, que son más de 700.000. Evidentemente, el alcance que va a tener el Caracas Fútbol Club con esta alianza va a ser muy grande. Yo me tomé el tiempo de ver el episodio completo, y ellos mencionaron que esta camiseta se va a poder conseguir en el estadio en el próximo partido que van a disputar el fin de semana, ¿no? Y que en el partido los jugadores van a utilizar el uniforme. Mencionaron que iban a tener posicionamiento en la camiseta, pero que no iba a ser tal cual la que se muestra en las imágenes, sino que tienen que responder también a otro tipo de patrocinios, otros compromisos con otras marcas. Pero el fanático tiene la posibilidad de, bueno, no me gusta mucho el fútbol venezolano, pero me gusta Escuela de Nada, quiero tener esta pieza porque soy muy fanático de Escuela de Nada, y va a ser una edición que quedará enmarcada para la historia. Entonces es una bonita oportunidad donde juntas dos cosas que tienen en común algo, que es la ciudad. Y ellos, bien mencionaba Andrés, que Escuela de Nada, su público mayormente, como el de muchos otros podcasts, mayormente se encuentra fuera del país. Y yo creo que el venezolano ha intentado buscar conectar o buscar un poquito de su venezolanidad a través de este tipo de programas. Entonces es una bonita oportunidad en la que, bueno, yo conecto con el equipo de mi ciudad y con mi podcast favorito, por ejemplo, así que me parece una excelente idea. Y esto abre la posibilidad que, bueno, otros clubes digan, ¿qué puedo hacer yo? Por lo menos a mí se me ocurre ahora que Nanutria podría hacer algo con el Deportivo Táchira. Nanutria, fanático del Deportivo Táchira, es como la representación andina de la comedia en Venezuela, se puede decir. De hecho, su stand-up se llama El Gocho de Oro, así que ¿por qué no podrían intentar algo en parodia o hacer un pique, una rivalidad allí, el clásico, ¿no? Y me parece muy buena la idea, me gustó muchísimo, me sorprendió. Yo recuerdo que vi un episodio de ellos donde hablaban, Leo Rojas decía, ¿no?
¿cómo sería patrocinar el nombre de un estadio? ¿Se imaginan que un estadio se llame Estadio Escuela de Nada? Y bueno, mira, unos episodios después ocurre esto, se ve que a raíz de ese episodio dijeron ellos que se contactaron y me parece una excelente campaña. Vamos a ver qué más pueden traer porque no creo que se quede solamente con el naming o el patrocinio en la parte frontal del uniforme, sino que seguramente vamos a ver campañas, videos, estrategias, que el departamento de marketing de Escuela de Nada es increíble, así que yo estoy ansioso por ver qué cosas sacan. Dios mío, dijiste tantas cosas que tengo tantas cosas que decir al respecto. Es impresionante toda la información que botaste. Lo primero, vamos con las estadísticas. Además de las estadísticas que tú proporcionaste, quiero que sepan que de acuerdo a ViewStats, que es la página web de MrBeast, a Escuela de Nada lo ven 98,000 personas diariamente, 674,000 semanalmente y 2.23 millones en cada 28 días. Miren la audiencia a la que se está exponiendo Caracas Fútbol Club y esta audiencia en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, de acuerdo al propio comunicado de Caracas Fútbol Club. Además, Escuela de Nada en el episodio, yo también tuve la oportunidad de verlo, comenta de que la mayoría de su audiencia es la diáspora como tal. Y ahí es donde ellos capitalizan y por eso es que hacen estos tours y estas cuestiones. Yo siempre veo los clips de los tours y los cuentos que echa la gente me parecen geniales, ¿no? Entonces, es interesante porque ahora la marca Caracas Fútbol Club va a llegar a mucha gente en la diáspora, gente que de repente no le interesa el fútbol venezolano, pero yo he visto, y yo creo que Andrés y yo teníamos un amigo en común que básicamente él, cada vez que se iba de sitio, agarraba nostalgia y entonces tomaba un ítem del sitio que dejaba como para no perder la nostalgia. Entonces él se fue de Caracas a Margarita y entonces dejó de ser de los Navegantes del Magallanes para ser de los Leones del Caracas. Pero siempre la selección argentina, la número 1, no sé qué, luego se fue a Argentina y entonces era más venezolano que nadie y comía más arepas que nadie. Y entonces tú dices, cada vez que dejaba un sitio, entonces tenía que conectar con ese sitio. Y esto me parece muy interesante porque hasta dónde puede llegar esta alianza, ¿no? Van a haber varias activaciones, es lo que dicen las notas de prensa. Ya tenemos la primera activación con la camiseta. ¿Qué otras cosas se pueden hacer y qué tanto? Fíjate, lo primero que yo me imaginaría, lo más básico de todo es entrevistas a nuestros jugadores más resaltantes, que aparezcan en Escuela de Nada. Alguno, uno, dos, quizás nuestro técnico, que es amigo de ellos lo conocen, que es Fernando Aristigueta, puede aparecer en Escuela de Nada y ya empieza por ahí a permear esa alianza. Eso entre otras cuestiones. Y otra cosa que me llama la atención del nivel de creatividad, pues estos chamos de Escuela de Nada, que son chamos, pero son más o menos de la misma edad nuestra, Andrés, me recuerda a Ryan Reynolds y lo que hace Ryan Reynolds, que compra compañías, le mete marketing y luego las vende de forma más costosa. Bueno, siento que Escuela de Nada y su equipo de mercadeo puede hacer eso, puede mejorar muchísimo y llevar la imagen del Caracas Fútbol Club más allá de un fandom, de un núcleo duro, un fandom extendido que va a ser muy importante para el club y me encanta, por supuesto, la idea que dijiste de Nanutria, Brando. Además de un clásico en el fútbol, ahora lo podemos llevar a un clásico de podcast, ¿no? También. Pero, oye, interesante. A mí lo que me llama la atención es cuáles serán las ideas, cuáles serán las activaciones que van a venir, porque sin duda hay creatividad, sin duda hay buenas ideas, una buena base para que salga algo más interesante aún. Ya vimos que en la presentación de esto lo hicieron con un video bastante sencillo, pero luego te promocionan ya la camiseta de una vez que ya va a estar disponible este fin de semana. Pero ¿qué más va a venir? Me gusta esa idea de la entrevista con los jugadores. Es como un poco clásico, ¿no? Es lo que uno se esperaría si hay un podcast que está patrocinando un equipo. Oye, vamos a llevar al podcast a los protagonistas del equipo. Pero ¿qué más puede venir? Eso es lo que me deja intrigada porque en una parte dicen que es una alianza, por otra parte dicen que es un patrocinio. Será interesante ver con más tiempo hasta cuándo puede durar esta relación, qué puede llevar de esto, pero sin duda alguna yo creo que van a traer cosas muy creativas, muy buenas y quién sabe que le salga la espinita a los demás equipos para que también se pongan en la misma onda. Bueno, aquí hay una cosa, yo veo dos cosas aquí muy sencillas, ¿no? Creativamente el cielo es el límite. Creo que esto es un universo infinito de posibilidades para hacer cosas muy interesantes y que sean virales, sobre todo por la fortaleza, por lo robusto que es Escuela de Nada en las redes sociales. Se les olvidó decir que un 1.5 millón lo tienen nada más en TikTok, ¿no? Que es la red que más tienen seguidores, pero
también va a dar de acuerdo con el presupuesto, que es el aterrizaje de la realidad. Ahí es donde vamos a ver hasta dónde se puede llegar a este tipo de alianzas, hasta qué tanto beneficio podemos sacar. Pero yo hasta se los dije a ustedes ayer cuando estaba viendo la noticia. ¿Qué es lo que yo haría? Yo haría un evento en el estadio olímpico de la UCB, poniendo un show especial de ellos a través de puras pantallas, pongo las entradas baratas y pongo en que sea un día de juego. Y que además sea un juego interesante, muy importante, y que además entonces todo el día esté un evento de Escuela de Nada con Caracas Fútbol Club. Y bueno, para más contrataciones, por favor, están en las cosas abajo. Y creo que también Brandon dio una idea para monetizar muy interesante, que es hacer esa rivalidad con Nanutria, ¿no? Que es un personaje muy querido y además que le cae bien a todo el mundo. Es imposible que te caiga mal. Pero es interesantísimo ver cómo están llegando este tipo de marcas digitales, ¿no? Este tipo de marcas totalmente distintas y que le da, porque si vemos Escuela de Nada, ¿qué puede ganar la Escuela de Nada? Yo creo que gana haciendo un branding bastante interesante y además que le da seriedad, ¿no?, al programa. Y dice, mira, ya va, yo estoy invirtiendo porque las cosas son muy serias cuando se habla del deporte, cuando se habla de inversión, cuando se habla de patrocinio, cuando se habla de instituciones realmente bien realizadas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo estoy apostando y estoy aportando por esta institución, oye, me da un golpe de seriedad sobre mi marca muy grande. Y por supuesto que gana el Caracas Fútbol Club, además de vender estas camisetas. Por supuesto se apalanca sobre las redes sociales de Escuela de Nada para que dé un salto impresionante. Fíjense que estaba revisando las redes sociales del Caracas y tienen un canal de YouTube nuevo que no es el que tenían hace tiempo y tiene 3.500 seguidores. Esto podría ser una plataforma para impulsar a más marcas para que este canal pueda crecer y, pues, ¿por qué no hacer hasta una monetización cruzada? Hay muchísimas cosas por qué hacer, la verdad. Así que el cielo es el límite, pero el piso es el presupuesto. Sí, yo creo que además esto pone a Escuela de Nada en otro nivel, ¿sabes? Ya ellos tienen varios negocios, ellos lo han contado muchas veces. Cristian Andrade siempre dice que él es muy fanático de los deportes, Leo también, Nacho no tanto, él siempre lo reconoce y siempre se burlan de él por eso, etcétera, etcétera. Pero esto ya le genera un reconocimiento de, sí, somos podcaster, pero ahora también somos empresarios, que ya lo eran desde antes, pero ahora es con un statement fuerte, y con un statement diciendo, mira, podemos jugar igual que otras marcas. Me llama muchísimo la atención, quiero ver cómo esto va a salir, de verdad que felicitaciones a todos los involucrados, felicitaciones al departamento de mercadeo del Caracas Fútbol Club, que estuvo pendiente escuchando el programa de Escuela de Nada y se le prendió la idea, y ojalá que puedan aprovechar, ¿no?, esta alianza tan interesante y quiero ver esa idea de Brandon de Nanutria. Me encantó, Brandon, me encantó que Nanutria ahora vaya con el Thatcher, eso sería espectacular. Ahora que los podcasters tomaran las cuestiones, ¿no? Como dijo Elena, partido de podcasters y esto. Bueno, ya lo estamos viendo un poco con Ibai y la Kings League. Habiendo dicho esto, ¿cuál es su opinión de este nuevo patrocinio, acuerdo, alianza que hicieron Escuela de Nada del Caracas Fútbol Club? ¿A dónde creen que pueden llevarlo? ¿Cuáles son las activaciones que a ustedes se les ocurre? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. EA Sports. It's in the game. Claro que sí, porque EA Electronic Arts fue vendida por $55 mil millones a un consorcio de Arabia Saudita que ya era dueño de Electronic Arts, a un fondo asociado al yerno de Trump y a otra compañía, a otro fondo que se llama Silver Lake, que es especialista en tecnología. Y hoy queremos conversar qué significa esto y qué es lo que ha sucedido con respecto a esto. Comencemos hablando de la historia de Electronic Arts. Electronic Arts es fundada el 27 de mayo del año 1982 por Trip Hopkins. Trip Hopkins es un ex empleado de Apple que, viendo este movimiento de las computadoras personales, se les ocurrió crear juegos. Él había creado juegos desde pequeño, había creado juegos de mesa, especialmente juegos de mesa de fútbol americano, ¿no? Y bueno, nada, crea esta empresa que en un principio se llamó Amazing Software y de ahí pasó a llamarse en noviembre del año 82 Electronic Arts. ¿Por qué Electronic Arts? Bueno, muy sencillo. Porque él creía que todos los desarrolladores de juegos de video estaban desarrollando arte. Y entonces fue diciendo que ellos eran unos artistas. Y por eso de ahí viene el nombre Electronic Arts. Y la idea era promocionar no solo el juego, sino a los desarrolladores de software o los desarrolladores del juego como tal. Salen sus primeros juegos, The Light and the Dark, Mule, etcétera, etcétera.
y luego de eso van avanzando hasta que en el año 88 ocurre algo particular para esta empresa. Algo de lo cual hay un documental en Prime Video, se llama It's in the Game, lo pueden buscar como el logo, Madden It's in the Game, y es que ellos ya habían, antes de comenzar a crear la compañía, Trip Hopkins, que era un enamorado del fútbol americano, había ideado que debía existir un juego de fútbol americano. Como les digo, él creó un juego de mesa cuando era un adolescente y luego quería crear un juego de video como tal al respecto. Ahí fue cuando empezó a buscar con quién lo podía hacer hasta que encontró al legendario coach John Madden, que también era un comentarista para que fuera la imagen de su juego. Y empezaron a hacer el desarrollo y en el año 88 vio la luz y así es como empieza la parte de EA Sports en Electronic Arts como tal. Luego, para el año 91, Trip Hopkins da un paso al costado y en el año 93 sale la asociación con FIFA, que se llamó, el primer FIFA del año 93 se llamó FIFA International Soccer de Electronic Arts. Luego, bueno, han sacado montones de juegos como EA Sport Rally, tienen la licencia de Fórmula 1, ahora, bueno, perdieron la licencia de FIFA y ahora se llama EA Sports Football Club, tienen Madden, que es otro de sus juegos más grandes, NBA Live, NHL, PGA Tour, Super Mega Baseball, UFC, EA Sports College, World Rally, y bueno, después de eso han comprado un montón de empresas, como compraron Maxis y ahí adquirieron SimCity, que después lo transformaron en los Sims. Luego también tienen Apex Legends, que es uno de los deportes electrónicos más populares que hay. Y bueno, recientemente, en virtud de todo esto, vino el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, controlado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, vino también Silver Lake y Affinity Partners, que es del yerno de Trump, y compraron completamente al 100% Electronic Arts. ¿Cómo se organiza esta venta? Bueno, esta venta se está generando un consorcio. Al generarse este consorcio, lo que el fondo, porque todo el mundo está diciendo que el Fondo de Inversión Pública compró EA Sports y la verdad es que ya ellos estaban allí. Ellos tienen 9,9% de las acciones de Electronic Arts. Cuando se viene a conformar este nuevo consorcio que va a ser el dueño de Electronic Arts, ellos entran en ese consorcio diciendo, bueno, yo pongo mi 10% para entrar en el consorcio. Y es así como el fondo árabe saudí no pone ni un centavo más de forma directa para entrar en el consorcio y tanto Silver Lake, el fondo de inversiones Silver Lake, como Affinity Partners, básicamente en vez de tener que poner el 100%, ponen el 90,1% en cash, en dinero en efectivo, comprando la empresa y dándole $210 por acción a cada persona que tenga una acción en EA, en Electronic Arts. Básicamente, esta es más o menos la situación. Se dice que se espera que esta venta termine el primer trimestre del año fiscal del año 2027, porque después de que se hace una compra tan grande, tiene que ir al Departamento Antimonopolios de los Estados Unidos. También que va a dejar de cotizar en bolsa la empresa. Además que Andrew Wilson va a seguir siendo su director ejecutivo. Entre otras cuestiones, esto fue lo que se anunció y además que va a conservar su sede en Redwood City, California. ¿Qué les parece esta venta? Un golpe sobre la mesa y capaz veremos las consecuencias en innovaciones o mayor cantidad de inversión en los juegos que son originados por eSports especialmente. Recordemos que FIFA, el más icónico que ahora se llama FC, ha tenido muchos cambios, incluso cambió el naming, ya FIFA no tiene las licencias, eso repercutió en que ya hay algunos clubes no aparecen en el juego, eso ha generado muchos disgustos. Recientemente me salió una comparación, un video de alguien comparando cómo eran las gráficas del FIFA 20 y del nuevo juego de fútbol ahora, y parece mentira, pero la versión del FIFA 20 tenía mejores gráficas y mejor resolución y mejores cuestiones, estaba como más atino en los detalles, y ahora como que no se le da la inversión o el tiempo o el cariño posible a este juego, cuestión que ha tenido a los fanáticos descontentos, pero ahora se crea una nueva ventana para invertir más. El potencial económico, el motor económico que tienen estos tres inversores puede hacer que
los juegos o los desarrolladores tengan un nuevo nivel o capacidad de crear, y sería interesante ver lo que se pueda generar con los próximos años, ¿no? Que los juegos de eSports o Electronic Arts pasen a un siguiente nivel. Lo primero, cuando vi la noticia, lo que más me llamó la atención, obviamente, fueron los 55.000 millones de dólares. Y dije, qué raro, grupos saudíes metidos muchísimo dinero. Digo, ¿por qué tanto dinero en esta industria, en esta empresa, en este ámbito? Yo dije, bueno, ya va. Me tomé un minuto para pensarlo y dije, bueno, ¿por qué no? Esto es uno de los segmentos más consumidos en el mundo de los videojuegos. Y digo, wow, ¿por qué no? Porque esto está totalmente, tiene algún tipo de lógica, a pesar de que lo veo un precio elevado. Después me puse a pensar y dije, wow, el juego Grand Theft Auto está entre 1 billón y 2 billones, entonces un solo juego que va a salir el año que viene, que tiene muchísimos años desarrollándose, entonces digo, ok, tiene sentido de que esto cueste 55.000 millones y que esta industria millonaria vaya a ser muchísimo dinero con todo esto, y que creo que la inversión más bien está acorde. Quizás la inflación también ha subido un poco, quizás los saudíes también inflen un poco en los precios gracias al poder adquisitivo que tienen, pero estamos hablando de negocios multimillonarios que llaman mucho la atención, ¿no? De sectores que sí, el sector de los videojuegos es espectacular, gusta muchísimo, pero wow, estamos hablando casi que, o sea, muchos países no producen esta cantidad de dinero anualmente, y países grandes, no países pequeños, ojo con eso. Bueno, tengo entendido que no es la transacción más costosa, ¿no? Vendría siendo la segunda, creo que hay una superior a esta, pero, oye, cuando mencionas por qué Arabia Saudita, ¿no? Y qué se trae esto entre manos, Arabia Saudita en sí tiene una campaña para mejorar su imagen, por así decirlo, con cuestiones, ya vemos de la Liga Saudí, lo que ha llevado a cabo, las transferencias que han venido aumentando. Vemos figuras como Ronaldo, como Benzema, como Mané, que han ido a estas ligas, y también evidentemente uno voltea a ese lado para ahora ver a este país cómo se desarrolla el fútbol. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos también en uno de estos programas de hace unos meses sobre Cristiano Ronaldo y la renovación con el Al-Nassr, también vimos que hay una campaña propiamente de ese país para aumentar el turismo, para no depender tanto del petróleo. Y se están abriendo las puertas a como dé lugar, sea por fútbol, sea por turismo. Ahora involucrarse con una empresa de tanto dinero y que esté involucrado de una u otra manera, oye, también te da como que la sensación de voltéenme a ver, estoy haciendo las cosas bien. El futuro es aquí, y creo que más de una vez lo hemos hablado, que no solamente el fútbol, sino ya vemos que ahora los videojuegos, ¿no? Que tiene su combinación allí con una parte del fútbol, pero está súper interesante, pero yo creo que ya forma parte de una campaña propia de Arabia Saudita. Volteen a vernos, estamos haciendo aquí las cosas bien, el futuro es acá. Y sin duda alguna yo creo que vamos a apuntar para eso. Bueno, señores, yo me hice la misma pregunta que ustedes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué puede haber detrás de esto? Entonces me tuve que poner a investigar quiénes son los compradores. Vamos a ir del menos interesante al más interesante, que es el Fondo Árabe Saudí. Empecemos por Silver Lake. Silver Lake es un fondo de inversiones. Los fondos de inversiones se dedican a invertir para conseguir más dinero. Básicamente ese es su trabajo, pero ellos son especializados en tecnología. Son un fondo de inversiones tecnológico. Entonces la idea de Silver Lake es entrar, mejorar el FIFA, mejorar la marca, mejorar todas esas críticas que Brandon estaba haciendo, y luego de eso vender su participación aquí, hacerlo de forma acelerada. Es decir, llego, invierto, mejoro la tecnología y luego, dentro de 3 a 7 años, vendo esto por muchísimo más dinero de lo que me costó a mí. Es decir, que ellos están midiendo que la cantidad de dinero de 55.000 millones hoy, dentro de 7, 10 años, va a ser el doble o el triple. Y mucho más si ellos le pueden meter esta cantidad de tecnología que Silver Lake maneja. Ahora bien, por otro lado tenemos a Affinity Partners, quien tiene al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que es un fondo de inversiones nuevecito. Fue fundado en 2021 cuando el yerno de Donald Trump sale de la administración pública, y básicamente Jared Kushner y su firma de inversiones se dedica a asesorar a gente de Arabia Saudita y de los países saudíes como tal, principalmente a este fondo, el Fondo Público de Inversiones de Arabia Saudita, ¿no? Ellos han reportado que PIF comprometió una inversión de $2.000 millones al fondo de Kushner justo después de que él sale de la Casa Blanca como tal. Es decir, Affinity Partners tiene de cliente
al fondo de inversiones Árabe Saudí. Affinity Partners no es un fondo muy grande, es nuevo, pero Affinity Partners como tal es un fondo que ha invertido mucho dinero. Lo que pasa es que nunca al nivel del fondo saudí. Para Affinity Partners, ¿qué puede significar esto? Bueno, significa que probablemente ellos consiguieron la posibilidad de comprar, llamaron a esta empresa tecnológica que le genere valor a Electronic Arts y ellos poderse meter allí y poder empezar a cotizar con los más grandes de la industria de inversiones. Entonces, para Affinity Partners, este es un trato de dinero, relaciones con sus clientes y mejora de estatus como tal. Y luego vamos con el más interesante de todo. Porque es que Arabia Saudita, claro que no es que tiene un interés, tiene muchísimos, pero muchísimos intereses en esto. Primero hay un objetivo económico y estratégico, ¿no? Esta es una alta inversión, una inversión de alto crecimiento que le van a mejorar muchísimo las cuestiones y que básicamente los vuelve a establecer como uno de los fondos más importantes del mundo al hacer la segunda compra más grande de la historia de videojuegos, solo por detrás de la de Microsoft cuando adquirió a el publisher Blizzard Games, que fue el que creaba Turok en mi infancia, por 68.700 millones de dólares. Luego está lo que decía Elena, el poder suave, el soft power, que básicamente quiere asociar a este juego, la diversión, todo esto a juegos como los Sims, como EA Sports, como Apex Legends. Básicamente, asócianos con lo bueno, no nos asocies con lo malo. Es básicamente una influencia cultural, es la normalización de que las acciones que vemos que Arabia Saudita no le gustan al mundo, temas de derechos humanos, temas LGBT, temas de varios temas que ellos tienen que les tienen allí, bueno, esto los ayuda a ese tipo a normalizar esto y a que no los vean como ese tipo de personas. Es la construcción de la legitimidad para poder abrirse más mercados y gente que quiera negociar. Luego, y este es el más importante de todos, que es el liderazgo en eSports. Ustedes sabían que los próximos Juegos Olímpicos de deporte electrónico van a ser en Arabia Saudita en 2027. Pero no solo eso, ellos ya tienen leyes para los deportes electrónicos, tienen un avance en esta materia y adquiriendo EA Sports, adquieren varios de los deportes electrónicos más importantes que hay. Apex Legends, EA Sports Football Club, el antiguo FIFA, Battlefield, Madden, NHL, UFC, el PGA Tour, entre otros. Imagínense ustedes que FIFA ha vendido más de 325 millones de copias desde el año 1993, mientras que los Sims ha vendido 200 millones. Y Need for Speed, otro de los grandes títulos que tiene EA, 150 millones. Entonces, esto los va a ayudar, pero no solo eso, sino que además ellos con ese capital de juegos que tienen pueden tratar de mover cómo va la tecnología en temas de videojuegos y empezar a mandar cómo deben ser los hardwares, cómo deberían, qué componente ponerle. Y así se puede de repente empezar a favorecer más a Taiwán o más a China o más a otro país. Entonces imagínense la gran cantidad de influencia que gana por todos lados el Fondo Árabe Saudí, que ya tenía una parte, pero ahora con estos partners que tiene va a tener mucho más influencia en la toma de decisiones. Además, uno de sus partners es su prestador de servicios. ¿Qué tanto puede controlar el PIF a su prestador de servicios o qué tanto el prestador de servicios es independiente de PIF, que es el yerno de Donald Trump? Entonces, esto le da un masivo poder en este mundo a este fondo como tal. Y la gran pregunta, ya para ir cerrando para ustedes, es: FIFA rompió por un tema comercial y económico con este EA para hacer el juego. Y ahora vuelve, ahí Electronic Arts, están dos de los partners de FIFA de los próximos 3 mundiales que vienen. Por un lado, tenemos a Donald Trump, mundial del año que viene, Estados Unidos, Canadá y México. Por otro lado, tenemos a Mohammed bin Salman, mundial del 2034. ¿Creen ustedes que FIFA va a volver con Electronic Arts y que vamos a tener otro FIFA? Yo no lo sé, yo creo que dependerá de la repercusión que tenga el FC, que hasta el momento está lo que siempre dicen los usuarios, ¿no? Es el mismo juego de siempre con uniformes diferentes. Y pasa mucho entre los fanáticos que juegan al menos el antiguo FIFA. Fíjate que la marca es tan fuerte que
desde hace ya 2 años se llama de otra forma y la gente le sigue llamando FIFA. Yo creo, a mí me gustaría como fanático y usuario del videojuego, me gustaría que se llame FIFA, pero entiendo que no va por lo que le guste al fanático, sino por un tema de negocios, ¿no? Pero yo dudo mucho que FIFA vuelva a recuperar el naming de este videojuego. Se separaron FIFA de eSports, así que yo creo que seguramente sí habrá mejoras, sí habrá nuevos acuerdos, licencias, y coincido completamente en que esta es una estrategia más como de lavado de imagen o adquirir reputación a través de instituciones que son del agrado de la mayoría de la gente que está vinculada al deporte o que les gusta el deporte y el entretenimiento. Mira, respondiendo a tu pregunta, Antonio, yo creo que sí. La opción está sobre la mesa. No veo motivo para desaprovecharla, así que en un futuro y cuidado y no muy lejano, yo creo que sí. No lo veo por ahora, porque de hecho FIFA ha dicho en reiteradas oportunidades que está desarrollando su propio juego. Hay una separación obviamente que suene a mucho divorcio y creo que hay un conflicto de egos aquí que por ahora no lo veo posible. Quizás en el futuro, ¿por qué no? Porque ha sido difícil quitarle del chip a las personas, a los que consumen videojuegos, a decirle a que no le digan más FIFA, sino EA FC. Es complicado. Entonces, yo creo que en algún momento puede ser que se vuelvan a aliar. No lo veo por ahora. Tema de egos. Yo sí creo que puede volver esto pronto. Primero, habría que observar los tratos de FIFA con eFootball, que es que el antiguo Pro Evolution, que ahora se llama eFootball, y habría que ver hasta dónde han llegado, porque eFootball es quien está haciendo las competiciones de FIFA en este momento, ¿no? Después de la separación con EA Sports. Pero teniendo en cuenta de que FIFA ha estado desarrollando este juego por largo tiempo, que no ha salido ese juego que tú mencionas, Andrés, al mercado, habría que ver en qué estado está ese juego. Pero si ese juego no está yendo bien, y si eso es un proyecto que no está yendo bien, siendo que Gianni Infantino tiene prácticamente relación directa con Donald Trump, siendo que Gianni Infantino tiene relación directa con Mohammed bin Salman, siendo que esta compra se concreta el primer trimestre de 2027, yo creo que o el año 2027 pudiera volver en noviembre para la edición 2028 FIFA, quizás para 2029 pudiera volver, dependiendo de los tratos que hayan con eFootball, ¿no? Pudiera volver con esta gran relación que tienen, ¿por qué no? Si funcionó tanto, ¿por qué no? Si el problema era un problema monetario y ahora hay tantos fondos involucrados potenciando las ganancias aquí, ¿por qué FIFA no puede generar más ingresos con esto? También, además de esto, FISPRO puede que se vea beneficiado, ¿no? Hay un tema donde FISPRO también cede muchos derechos de naming de los jugadores. Y entonces habría que ver si FISPRO también puede seguir generando o puede mejorar sus ingresos. Entonces, a mí me parece muy interesante que después de esta pelea que hubo entre EA Sports y FIFA, ahora 2 de los mejores amigos del presidente de la FIFA estén en los fondos que adquirieron esto. Para mí es un tema que sí o sí, en algún momento, en una mesa, se va a tocar. ¿Se dará o no se dará? Depende de muchos factores. Pero hoy en día las posibilidades son más cerca que lo que eran la semana pasada. Esa es mi opinión. Con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece esta compra de EA Sports? ¿Creen que es un sport washing? ¿Creen que no es un sport washing? ¿Creen que Arabia Saudita va a controlar el mercado del hardware? ¿No creen que lo va a controlar? ¿Creen que los juegos de EA van a mejorar? EA es una compañía muy criticada por muchas razones. ¿Cuáles son las críticas que ustedes tienen con respecto a eso? ¿Creen que pueden mejorar esas críticas? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Con esto listo, hemos terminado el programa del día de hoy. Si te gustó, comenta, comparte y dale me gusta. Si te gustó muchísimo, suscríbete y dale a la campanita para que este contenido te llegue de forma regular. Estuvieron trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias, es un placer y hasta la próxima. También estuvo trabajando con ustedes el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en derecho del deporte. Muchísimas gracias. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.